Entonces vamos con Romanos 9 a base de este pacto con la iglesia a través de Cristo. Todos somos salvos por medio de Cristo. La salvación, la justicia viene por medio de Cristo. En el versículo 5 del capítulo 9 dice: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué cristología es verdad? Bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es el acercamiento de Pablo en cuanto a su propio pueblo? Y debe darnos una idea del amor que debemos de tener en cuanto a los nuestros. Porque para él, en cuanto a Israel, ¿cómo sería decir que uno, si fuera posible, sería anatema para que los demás tengan la salvación? ¿Qué tipo de amor es este? ¿No es lo que vemos en Jesucristo? Entonces, ¿cómo es el deseo mío para mi pueblo? El deseo suyo para su pueblo. Yo creo es un gran ejemplo del deseo que debemos de tener para evangelizar a nuestro pueblo, para verlos andando mano a mano con Cristo en vez de como son. Si no tenemos el deseo a este nivel, por lo menos es el anhelo que debemos de tener, que llegamos a este nivel. No voy a decir que yo estoy a este nivel, no. Porque para mí es muy extraño pensar de que yo entrego mi propia salvación para los demás. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Lo harían? Este es el caso de Pablo. Él, pues, perdería su propia salvación si fuera posible para que ellos tengan la salvación en Cristo. Este es algo tremendo de parte de él. Y él nos muestra su corazón en la forma más abierta posible en esta parte del pasaje. Entonces, él va en contra del judaísmo. ¿Cómo puede uno leer y pensar que Pablo fue uno en contra a los judíos, sus compañeros, en cuanto a su patria, su raza, todo eso? No, él va muy en favor de ellos. Es un deseo que debemos de promover nosotros entre nosotros mismos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y de ahí viene la parte del grupo, yo creo. Entonces vamos a dejar tiempo para que el grupo haga la presentación en esta parte. Sí. Pastor, ¿se puede leer el versículo 5 en el griego? ¿Cómo dice? Porque yo tengo una idea cómo viene distribuido el versículo 5. Aquí en el 5. Sí, en el griego. Ok. Ok. ¿De quiénes? Voy a mirarlo ahí. Mejor aquí. Sale más grande la letra. ¿De quiénes los padres? Son los padres, si quieren. ¿Y de quiénes el Cristo? Según la carne, de quienes sobre todos, y él, quien es sobre todo Dios, alabado para siempre. Amén. ¿Qué dice aquí? ¿Quiénes son los patriarcas? Sus padres, patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual él siendo entre todos Dios, es Dios sobre todos cabe sin problema. Bendito para siempre, está bien por los siglos. Amén. No, sale bien. Sale bien. Sí. Y es una cristología altísima. Sí, sí. Entonces, aún los judíos deben adorar a Jesús si quieren adorar al Dios único. El monoteísmo, pues según Pablo, se centra ya en Jesucristo.
Ok, yo voy a colocar este porque ellos tienen un PowerPoint con este, ¿verdad? Presentación. Bien, entonces como hemos estado descubriendo ya en esto, a nosotros nos ha tocado investigar o hacer nuestro informe investigativo a partir del versículo 4 hasta el 13. Y para ello yo quisiera leer en la Biblia, pero antes quisiera decirle que hemos hecho este informe investigativo basado precisamente en los requerimientos que dio el pastor, el trasfondo histórico, los comentarios y revistas que hay que buscar, que bueno, no fueron muchos, pero bueno, eso lo hicimos. Y los puntos claves, y en base a esto pues trabajamos. Y quiero leer el versículo 4 en adelante. Dice la palabra de Dios: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es bendito, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. De manera que el título que escogimos para esta ponencia es, como lo ven ahí, la elección del Israel dentro de Israel. La elección del Israel dentro de Israel. Y a manera introductoria, quiero tocar esta parte de aquí, el trasfondo histórico. Alguien decía en una ocasión que es difícil ocuparse del Nuevo Testamento si antes no nos ocupamos del Antiguo Testamento, como también es difícil ocuparse del Antiguo Testamento si no nos ocupamos del fenómeno de Israel. Y ahí vemos en los versículos 4 y 5 enumeran las grandes bendiciones que pertenecen a Israel. Dice que les corresponde la adopción, literalmente, el lugar que ocupa el Hijo, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a considerar estas bendiciones en orden, y lo número uno que dice la palabra es la adopción. Cuando la Biblia habla acerca de la adopción, obviamente está citando el trasfondo histórico, y comenzando por esto, está hablando acerca del llamamiento amoroso que Dios le hace a Israel. En una ocasión Dios le dijo a Israel en el capítulo 7 de Deuteronomio, dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 7, los versículos 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. De manera que la adopción se está refiriendo a la paternidad que Dios ejerce, y es importante entender
que la adopción es a partir de un acto eterno y voluntario de Dios. Siendo Israel no un pueblo distinguido, no estando en una posición admirable, Dios determina en su deseo apadrinarle, o más que eso, adoptarle como hijo, tenerle como hijo, y le aclara bien esta parte. Y también la Biblia enseña en Éxodo capítulo 4, versículo 22, cuando Dios da la ordenanza que salga su pueblo de Egipto, lo que Dios dice es que salgan para que sean sus hijos, para que les sirvan como hijos. Lo otro que les cita, entre las 7 características que son privilegios de Israel, es la gloria. Y esta fue la manifestación visible. Esta fue la manifestación visible de Dios en la nube y en la columna de fuego mientras estaban en el desierto. No solamente en el desierto, sino que también cuando vemos en el santuario también estaba la misma gloria de Dios. Es importante distinguir algo, y es que Dios, hablando de gloria, decidió que reposara su gloria sobre Israel, sobre todas las cosas, para que Israel cumpliera con la función de ser testigo presencial y aún que pudieran hablar de la grandeza de Dios. Y si ustedes recuerdan los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, ustedes verán que en ocasiones, cuando el ataque a Jericó, que Rahab decidió ponerse de parte de los israelitas, es posible que ella haya escuchado de un Dios que salió y sacó a Israel de Egipto con mano portentosa. De manera que esto deja bien claro que Israel eran testigos oculares de la gloria y la manifestación de Dios, y por eso Dios hacía reposar su gloria sobre ellos, no solamente desde esta expectativa, sino que también en la parte del santuario y en la revelación de su excelencia, donde Dios se manifiesta sobre ellos en todos ellos como testigos. Número 3, los pactos. La Biblia habla de diferentes pactos, pero bueno, vamos a citar en los que están aquí. Está ahí. El tercero, los pactos. El pacto abrahámico, el pacto mosaico. El pacto abrahámico, si ustedes recuerdan, Génesis 15 fue cuando Dios citó a Abraham, que él tenía el temor de quién iba a heredarle, y ahí pues se comprometió con Abraham, dando a entender que el pacto era incondicional porque él mismo lo iba a hacer. Luego recoge la palabra en Hebreos, juró por sí mismo porque no tuvo por quién jurar más grande que él. Y este capítulo de Génesis 15 habla acerca de que él cumpliría este pacto de su propia voluntad. Y es todo el ritual que se establece cuando parten las aves y los animales, y se supone que Abraham debería pasar y él no pasa, sino que solamente pasa a Dios, dando a entender que él lo cumpliría de su propia voluntad, que Abraham no tiene que ver en nada con esto, de su propio deseo, tenga o no Abraham que ver, él lo va a hacer porque él es Dios. Otro pacto, el mosaico, como les decía, el davídico. También está el nuevo pacto en Jeremías 31. Ahora, todos pertenecen a Israel, estos pactos, aunque nosotros los gentiles tenemos parte en lo que es el nuevo pacto. Como número 4, la promulgación de la ley. Y ustedes recuerdan que cuando Dios sacó a Israel en el Sinaí, según Éxodo 20, el Decálogo, Dios allí le estuvo revelando su ley a Moisés. Y es bueno entender que esta ley fue dada al pueblo de Israel, fue dada por medio de Moisés a Israel, lo que Moisés recibió de Dios, pero aunque fue dada para Israel, no podemos perder de vista que esto también es una aplicación a todo ser humano. Porque la ley no es meramente, aunque fue dada para Israel, pero las normas y los estándares de Dios aún pueden copar las expectativas de los seres humanos en cuanto al criterio moral, la conducta y la forma de andar. Número 5, el culto. Era la adoración a Dios. Era la adoración a Dios asociada con el tabernáculo. Otra de las cosas que Dios reveló allá a Israel en el Sinaí. Todo el mobiliario del tabernáculo, según Hebreos 8:5, sombra de las cosas que vendrían. De manera que toda la adoración de Israel cambiaría completamente, tendría un trasfondo no solamente de adoración, sino también moral en cuanto a las cosas que exigían los preparativos para efectuar este tipo de adoración. Número 6, las promesas. Generalmente, ahí está, asociada con los pactos, incluía como elemento principal las bendiciones por medio de la venida del Mesías. Esto pues nos llega hasta hoy y todavía tendrá ciertas repercusiones en el futuro. Número 7, los patriarcas. Se refiere a los padres
fundadores de la nación, en el 11:28 y también en el versículo 8. Y también esto se refiere a que por medio de los patriarcas fue entonces el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo, como todos sabemos, vino por medio de la descendencia judía. No se vuelve a lugar, para que continúe con la ponencia. Bien, voy a hablar sobre el verso número 6 y 7. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo lo que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Hay dos palabras que quiero hablar, significativas, y ellas son fallado y descendencia. La palabra precisamente de Dios y su promesa no han fallado. Dios hizo una promesa gloriosa al pueblo de Israel a través de Abraham, y esto tiene quizás algunos puntos importantes. El primer punto, él daría una simiente, un hijo a través del cual iba a ser una gran nación. Él llegaría a ser el padre de multitudes y de pueblos. Lo segundo, Dios haría entonces que todas las naciones fueran bendecidas, ¿verdad?, en su simiente. Ahora, la Biblia habla que Abraham hizo exactamente lo que Dios le había pedido, lo que Dios le había ordenado, y él creyó de todo corazón y siguió a Dios sin saber a dónde iba, y Dios entonces le bendijo, como dice en Hebreos capítulo 11, número 18. Hay un punto significativo acerca de lo que la palabra o de lo que podemos denotar en este pasaje. En toda la promesa y toda la escritura están basadas precisamente en esta sola promesa de Abraham. Y esto es que si la promesa entonces hecha a Abraham es anulada y echada a un lado, entonces realmente toda la promesa de la palabra de Dios quedan invalidadas. Sí, nosotros a la luz de esto queremos hablar que hay algunas de las cosas de la gente que piensan que la palabra de Dios ha fallado, a pesar de que Israel rechazó al Hijo de Dios, a Jesucristo, cuando Dios le envió a la tierra. Desde ese día muy pocos judíos, ¿verdad?, se han convertido para seguir a Cristo. Entonces podemos hacer alguna pregunta: ¿dónde está la nación que Dios prometió a Abraham? Realmente ahí vemos en el verso 6 que no que la palabra de Dios haya fallado, es decir, no es el caso que la palabra haya caído de su sitio. Esta palabra es una locución algo difícil de verter al castellano. Y lo que sí podemos darnos cuenta es que los gentiles son los únicos que están siguiendo a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y no así realmente los judíos, en consecuencia de la impresión de que Dios se ha apartado de Israel para volverse a los gentiles. Pero estos hechos no es en sí todo lo significativo, y no se puede negar, son hechos históricos en un trasfondo que podemos analizar, y nosotros podemos darnos cuenta cómo y de qué manera Dios ha tenido en su pacto, Dios ha tenido pues misericordia, Dios ha tenido realmente el deseo de cumplir su promesa. Pablo en estos versos no niega precisamente el momento en que los judíos ocupan un lugar especial en la economía de Dios, y también enumera algunos de sus privilegios. En un sentido, amados hermanos, especial, eran hijos de Dios, especialmente, y elegidos y adoptados en la familia. Hay algo que puede aquí contraponerse, pero realmente hay promesa y un trasfondo histórico. Ya Dios le había prometido en la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 14:1, dice: vosotros sois los hijos del Señor vuestro Dios. Y también en Deuteronomio 32:16 dice:
es que no es vuestro Padre el que os crió. Y también dice en Éxodo 4:22, Israel es mi primogénito. Hay algo muy importante, y es que Pablo precisamente está viendo de una manera especial cómo Dios cumple su pacto, su promesa en el pueblo judío, en el pueblo de Dios, en el pueblo que Dios le había prometido en la descendencia de Abraham. Por tanto, amados hermanos, creo que lo que significa fallado y descendencia es que Dios, que con este pasaje que Pablo hablaba, comienza un amplio análisis del trato de Dios a Israel, de manera que da razón, a pesar de su incredulidad actual, Dios compartir y mantener su promesa para con el pueblo de Dios. Por tanto, esta promesa generalmente asociada a los pactos incluía algunos elementos principales, ¿verdad?, de las bendiciones por medio de la venida del Mesías. Tanto creo que de manera especial Israel tenía, como decía mi hermano ahorita, la gloria, ¿verdad? La Shekinah había dado muestra a Dios de que había tenido comunión con el pueblo y había descendido, y Dios había visitado al pueblo de Dios, y esto fue visto a la gloria de Dios. Sin embargo, había rechazo aún del pueblo de Dios. Por tanto, nosotros hemos estado haciendo un análisis con esto, y podemos creer que Dios no falla ninguna de sus promesas, y que Dios ha prometido a los patriarcas y a los descendientes también de Abraham, pues prometerle y cumplir con su promesa. Tanto así, damos gracias, porque luego de esto nosotros podemos entender, y dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, literalmente, porque no todos los que son de Israel, ellos son Israel. Hay algo muy importante aquí. Observe que este texto dice que no todos los que constituyen la entidad llamada Israel, ellos son Israel. Eso significa que hay un número que pertenece a esta entidad de Israel, que sí es Israel, de modo que la palabra de Dios no ha fallado, porque la promesa de Dios tiene su cumplimiento seguro en un segmento de Israel. Así que eso es lo que quería abordar acerca de este pasaje número 6. Mi hermano, creo que hasta aquí hemos tratado de abarcar, y creo que los pasajes que corresponden a continuación, creo que en gran medida se ha abarcado algo sobre esto. Les voy a leer los pasajes 8 y 9. Dice la Escritura: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bien, quisiéramos referirnos, y nos enfocamos más a buscar lo que decía algunos comentarios, algunas Biblias de referencia. Nos situamos en la Biblia Septuaginta, y la Septuaginta declara que los hijos según la carne, o los hijos de la carne, según expresa el texto griego, se refiere a la descendencia física de Abraham, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, o sin los hijos de la promesa, considerados también como simiente. Los hijos de la promesa son la simiente espiritual de Abraham. Y dentro de estos pasajes hemos sacado dos palabras claras, las cuales han hecho alusión ya mi compañero en otro tiempo atrás. Y dentro de estas palabras podemos ver la palabra promesa. Y la palabra promesa viene del evangelio espangelio, anuncio, o por información, asentimiento, seguridad divina de algo bueno. Es un mensaje. Y a la luz de la palabra de Dios, vemos que los que son hijos de la promesa, o dice, son contados como descendientes, no son sino los hijos de la promesa según la simiente espiritual de Abraham. Y vamos a ver también la palabra descendencia, porque nos llamó la atención también, y viene del griego esperma, es decir, algo sembrado, derramado. Se considera también que es incluido en el esperma del hombre, en el esperma masculina, por implicación, descendencia específicamente, como si quedara para sembrar algo, es decir, un linaje, una descendencia, una semilla, una simiente, es decir, en otras palabras, dejando una herencia. Y a partir de esto hemos visto que a la luz de la palabra de Dios no es que la Biblia haya fallado ni que haya tenido error, sino que lo que salieron de esa promesa fueron los que, hermanos, son contados dentro de la descendencia. Y dice el verso número 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá
un hijo. Porque la promesa dada a Abraham, que Sara concebería un hijo, esta promesa se cumplió en el nacimiento de Isaac. Y Abraham tuvo un total de 8 hijos varones, pero solo uno de ellos, Isaac, fue el hijo de la promesa. Creo que ha sido importante, y quisiera leer la cita que se encuentra en Génesis 18, capítulo 18, verso número 10. Dice la palabra de Dios, Génesis 18, 10, dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión, hermano, la señal del pacto, la señal de que Dios había dado, dice el verso número 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios dejando señal del pacto, Dios dejando señal, hermano, de la promesa que un día le había hecho a su pueblo. Y aquí queda bien claro. Bueno, Dios les bendiga. Los versos que me corresponden tratar es el verso número 10 y el verso número 11. Y voy a dar lectura inicialmente. Dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí podemos ver, a la luz del pasaje, que dice: Rebeca había concebido de uno. El texto griego es explícito y nos habla de la línea genealógica de Abraham, donde se mantendría el descendiente y sería descendiente de la misma familia de Abraham, que iría manteniendo la línea, el orden, para que la promesa se fueran cumpliendo. Y aquí lo podemos ver. Dice que fue de uno, explícitamente tuvo relación sexual con uno, y ese es con Isaac, hijo de Abraham, donde se iba manteniendo. Ahí también podemos apreciar que el pueblo de Israel está siempre en su lucha de que ellos son escogidos, pero Dios no vino a salvar una nación, sino vino a salvar vidas. Y entonces ahí podemos ver que como pueblo es el pueblo escogido de Dios, no es como nación, sino es el pueblo cristiano, aquel que ha aceptado a Jesucristo, donde Cristo también viene por esa misma línea de descendencia para que se pueda cumplir la promesa. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, y ahí está hablando de que ya desde el vientre de la madre ya venían en conflicto, pero no que Dios no anda mirando de que Él escoge una nación porque hacen bien o desprecia a la otra porque hacen mal, sino porque en su soberana voluntad Él le plació escoger a Abraham, y a Abraham Él le dio promesa, donde Abraham también le creyó y fue contado por justicia. Pero también se ve que Él iba a engrandecer y le dio promesas personales, o sea, familiares, nacionales, y ahí se ve en el cumplimiento, donde Israel va llegando la línea genealógica a través de Jesucristo también en el cumplimiento, pero a medida que ellos van aceptando al Señor. No es una manera de decir que ellos son escogidos, no. Dios no escoge naciones, les repito, sino Él lo que escoge son vidas, y ahí donde se ve el cumplimiento. Que ellos no son escogidos ni como piensan, sino que es Dios en su soberana voluntad quien ha llevado la línea de cumplimiento. Son mis palabras. Bien, ya voy a ser breve en los dos últimos versículos cuando dice: se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Estos dos versículos vienen a afirmar lo que se está tratando, es como ya la conclusión de lo que se está tratando, para que ellos se den cuenta de que la elección de Dios no depende, primeramente, es un acto soberano de Dios, que no guarda relación con el orden de nacimiento. Esto era un choque de frente contra los israelitas, que tenían como tradición que era el primogénito el que tenía el derecho dentro de la familia, ¿verdad? El primogénito era el que tenía el derecho. Pero el hecho de que Dios haya escogido a Jacob en vez de Esaú como heredero de la promesa es algo que les hacía meditar, y era un señalamiento para que ellos se dieran cuenta de esta elección de Dios, que no era solamente por obra de la carne, no era por descendencia de carne, sino porque Dios, la promesa se hacía manifiesta en aquellos en los que Dios había escogido. Y el segundo versículo, cuando dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí,
dice, no tenemos que verlo como el hecho de que Dios aborrezca de una forma como nosotros lo entendemos a Esaú, no, sino en el sentido de que Dios no escogió a Esaú, sino escogió a Jacob para hacerlo heredero de esta promesa. Y así, de esta manera, Dios estaba señalando la pauta de cuál era el Israel que él quería, no conforme al pensamiento de hombre ni a la tradición de hombre, sino a personas escogidas con un propósito determinado para llevar su promesa a toda la humanidad. Y a mi hermano Heli que va a traer la conclusión. Amados, queremos referirnos de manera especial y nuestra porción bíblica. Dentro de la porción bíblica hemos sacado 4 palabras importantes, 4 palabras que definen, creo que pudiéramos decir, el rumbo de lo que Dios quería con su pueblo. Y la primera palabra es elección, que es el acto eterno de Dios mediante el cual hace su escogimiento y no a base de ningún mérito en el escogido o elegido para tener una relación íntima con Él. Y creo que el verso 11 resume algo de esto. Dice la palabra de Dios: pues ni habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Es decir, que Dios, hermano, nos escoge no porque nosotros hayamos hecho lo que hayamos hecho, sino Dios nos escoge con un propósito. Dios nos escoge por pura gracia. Dice, no por las obras, sino por el que llama. Y yo creo que en esto, hermano, el que juega el mayor papel fundamental no es el pueblo, no somos tú y yo, sino es Dios, que es el que llama. Yo creo que el centro de todo es Dios, que es el que llama, hermano. En segundo lugar, promesa, es ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Creo que, hermano, vemos ahorita en el trasfondo histórico, vimos también la promesa como cumplimiento a lo que Dios había dicho. Si Dios prometió, Dios iba a cumplir lo que Él había dicho. Fallado, sin cumplimiento o que se haya derribado. Y vemos acá, y en el griego da un significado de fallado. Es como que si no hubiese quedado en tierra, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios no volverá vacía, dice la Biblia. Es decir, que cumplirá el efecto para el cual Él ha mandado, hermano. Y en cuarto lugar, descendencia, es decir, esperma, algo sembrado, derramado, el esperma masculino, específicamente remanente, linaje, semilla y simiente. Creo que esta palabra juega un importante papel dentro de esto. Bien, como conclusión del tema que hemos estado desarrollando, el Israel dentro de Israel, podemos concluir de una forma bien sabia, pensando según la lógica que es el pensamiento de Dios, no lo que según en virtud de la capacidad humana podamos hacer. Y hay algo con lo que quiero concluir antes de pasar a dar la conclusión, y es que el Israel de quien era la adopción, el pacto, la promulgación de la ley, la adoración, los patriarcas y según el linaje por donde vino Cristo, pues este pueblo tristemente ha tropezado, de manera que dentro de ese Israel hay un Israel. Y hay algo muy interesante, y es que esto no tiene solamente cumplimiento retrospectivo, sino que también tiene un cumplimiento prospectivo hacia lo adelante. Porque la Biblia enseña cómo en una ocasión también Israel, hablando Pablo, dice que fueron bautizados en la nube, fueron bautizados en el mar, participaron del maná, participaron de la roca espiritual que los seguía, que era Cristo. Y dice la Biblia que ninguno de ellos se agradó a Dios, sino que quedaron postrados. Y esto está hablando de Israel, del cual estamos sacando el Israel que es de Dios. Estamos hablando del pueblo que Dios en una ocasión escogió, pero que tropezaron teniendo en cuenta que habían tenido aún participación de una serie de eventos que incluían lo que es la gloria y la manifestación de esto mismo con respecto a Dios y la relación que tenía con Dios. Por eso concluimos, pues, que el problema de la elección no es algo que se mide desde el criterio humano de la participación de carne y sangre, sino que su primero y último fin se encuentra en la naturaleza de perfección de un Dios soberano, cuyo juicio es santo y perfecto. Así que, bajo aplicación práctica, pues, como dijo Pablo, no somos judíos los que lo son en la circuncisión, sino los que de corazón, pues lo son. Que Dios les siga bendiciendo. Sí.
Ah, yo pensaba que estaba puesto. ¿No? Ah, yo pensaba que estaba puesto. Preguntas, comentarios. Entonces, ¿es todo Israel? No. No todos los de Israel son los de la promesa, ¿verdad? Y entonces no es por pertenecer al país, sino de ser un Israel verdadero. En cuanto a la salvación, él va a aclarar un poco más en el capítulo 11, pero en esta parte, él quiere aclarar que pues ellos tienen toda esta herencia, pero la palabra de Dios no ha caído corto, fuera del blanco, porque en verdad nunca hubo toda la nación en la mente, sino siempre ha sido un remanente, como el corazón de Israel. Ok. No hay más preguntas, comentarios sobre esto. Quedó bien claro. ¿Sí? Quedó bien oscuro. En cuanto a los pactos, Sí. el plural del término ese lo usamos, un poco de la herencia que tenemos de la teología sistemática. Nos hace pensar La palabra para pacto, en varios pactos, en vez de pensar en pactos ratificados en varias personas. diateque es la palabra en griego, diateque. Es un acuerdo entre dos grupos, un convenio, si quieres decirlo así, implica los beneficios y las responsabilidades de ambos grupos. Entonces un pacto tiene beneficios, pero también responsabilidades. Y por eso se rompe el pacto al no cumplir con sus responsabilidades. No hay, recurso para pedir los beneficios si uno no cumple con sus deberes. Por eso el pueblo sigue rompiendo el pacto debido a no cumplir con sus deberes. Hay un pasaje aquí que es para hacernos pensar a todos, no solamente Israel, cuanto a la elección tiene que ver esto. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, Sí. más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón y de Sí. Cabe muy bien con el punto de vista, porque fíjense, Israel está ahí en medio de los dos poderes del tiempo. Egipto cambia de Asiria, Babilonia, Persia, pero son los poderes de aquel entonces. Y este es un pueblito en medio de todo. ¿Y por qué quiere él escoger un país que no tiene tanto significado ni potencia, nada así? Pero es la decisión de Dios. Demuestra su majestad, su poder, porque Él puede usar un pueblo pequeño. No tiene que escoger ni a Roma, ni a Grecia, ni a Babilonia, ni a los Estados Unidos, ni a ninguna potencia así. Él escoge lo que Él quiere. No importa para Él que sean las personas de la clase alta, los con potencia. Él escoge a los que Él quiere. Ellos responden, y en este sentido Él demuestra su majestad, porque puede hacer llegar a sus fines aún con personas como nosotros. ¿Cómo les parece? Que nosotros tengamos parte de algo así. Sí. eso permite que Dios sea más reconocido y más exaltado. Exactamente, sí. Sí. Dios no es uno quien, por ejemplo, ahora,
para alcanzar al mundo. ¿Cómo sería para escoger la potencia más grande del mundo? Es decir, yo voy a usar la fuerza para alcanzar al mundo. Esto no demuestra nada de Dios. Demuestra que las fuerzas humanas pueden hacer lo que quieren. Pero si Él escoge a Cuba, para que Cuba sea la fuente para un movimiento mundial hacia Cristo, ¿qué potencia en verdad tiene Cuba a nivel mundial? Tiene la potencia de Cristo aquí. Y en este sentido demuestra la majestad de Dios. Fíjense, ¿quiénes habían pensado en los coreanos como fuente de bendición para toda la parte de Asia donde están? Han pasado misioneros a todas partes de Asia y aún más allá de Asia. Pero Corea no es un sitio tan grande ni poderoso tampoco. Japón sí, pero no ha sido de Japón. Corea del Sur. Corea del Sur, claro. Pero mira lo que han alcanzado a hacer. Es algo magnífico. La iglesia más grande del mundo ahora está en Corea del Sur. Claro, casi es como una denominación en vez de una iglesia, pero está ya para llegar a 1 millón de miembros. ¿Cómo le parece? No tiene reuniones con 1 millón, pero con 250 sí. Todavía es grande. 250,000 personas en un solo culto. Fíjense. No, Dios escoge a los que en verdad no son los que escogeríamos nosotros, porque al intentar alcanzar al mundo buscaríamos nosotros los poderosos de este mundo. Pero fíjense en cuanto a Jesús, Él escoge a quienes, estos pescadores, sí, estas personas comunes, los pescadores. Yo crecí en un pueblito donde hubo muchos pescadores. Al entrar en el mercado, después de volver de 2-3 semanas fuera pescando, tenían un olor fuertísimo. Y entonces uno no tenía duda. Al entrar uno sabía que hubo un pescador ahí, quien no había ido todavía a la casa para bañarse. Entonces, pero eran personas sin muchos de sus dientes, cosas así, porque los usaban a veces en sus redes para manejar, ayudar, y los sacaban dientes a veces. Pero de todas maneras, mira a Jesús escogiendo pescadores. Cambió el mundo. Demuestra la majestad de Dios. Sí. Oh. ¿Qué pues pedimos? Vamos a decir que ustedes no pueden ver nada en la pantalla. Que hay injusticia en Dios, que Él no ha sido fiel a su pueblo. Entonces hay injusticia de Dios. Él ha dado su espada a Israel. Ya no quiere ser fiel a su pueblo. Y Él dice, me quedo muerto. De ninguna manera. Que nunca sea así. Pues a Moisés dice, tendré misericordia y al quien yo tenga misericordia, me compladeceré y al que yo me compadezca. Es decir, no puede Dios hacer las cosas como Él quiere. Debemos nosotros tener el derecho de decirle a Dios, ¿por qué no lo hagas así? Dios no tiene el derecho de hacerlo así, debe hacerlo con este país, con aquel país. El mundo pertenece a Dios. Él puede hacer lo que Él quiere. Israel no debe quejar. Así que no depende del quien quiere, ni del que corre, sino de Dios.
Y Él ha decidido de tener misericordia a todos. Piensa en las parábolas de Jesús con los obreros. El hombre sale, él consigue algunos obreros para su finca. Luego 1 hora después, él pasa de nuevo allá. Hay más buscando trabajo. Él emplea a uno más. Este sigue por varias horas. Aún al final del día, 1 hora quedando, hay más buscando trabajo. Y él emplea a uno a estos. ¿Es derecho de él pagarles lo que él quiere? ¿O él tiene que pagarles lo que ellos quieren? Como él es dueño de la finca, ¿quién tiene el derecho de decidir lo que va a pagar? El dueño. Entonces, lo mínimo para la familia en aquel entonces para sobrevivir fue una dracma o un denario. Entonces él paga un denario a todos. Fue el acuerdo con los del principio. Pero él puede hacer lo que quiere. Los del principio dicen, no, trabajamos todo el día, debemos recibir más. Pero si él quiere mostrar misericordia, es asunto de él. No es asunto de nosotros. Si Dios quiere mostrar misericordia de tal manera que una persona malísima se convierte en la última hora de su vida, como el criminal en la cruz, es asunto de Dios. Y así esta persona ya tiene la salvación. Pero Dios puede dar misericordia a quienes Él quiere, cuando Él quiere. Si Él quiere dar misericordia a mí, a pesar de lo que yo hice antes, es asunto de Dios. Y yo doy gracias porque Él lo hizo. Pero la verdad es, no lo merezco. Pero fue la opción de Dios de mostrarme misericordia o no. En su vida fue igual. Yo recuerdo mi primer bautismo. Yo había ido a una iglesia como pastor y como es mi práctica, siempre busco tener algunos conversos muy pronto durante mi ministerio en el sitio. Entonces hubo 3, todos en una familia. El abuelo, luego la hija y el nieto. Entonces el abuelo quería ir primero y él tenía 76 años. Acaba de dar su vida a Jesucristo. Entonces yo entré ahí para bautizarlo. Con 76 años, ¿por qué debe él convertirse en cristiano ahora? Había hecho cosas malísimas, pero es la gracia de Dios. Lo malo es que con el bautismo yo no me di cuenta de que él iba a ser muy duro para después retirarse, pasarse atrás. Y entonces yo intenté pasarlo con el bautismo y él agarró el vidrio en la iglesia, en el bautisterio. No se sumergió. Él quedó de aquí para arriba, fuera del agua. Yo pensé, mi primer bautismo, yo no voy a dejarlo así. Yo voy a gemir a este hombre totalmente. No va a quedar así de ninguna manera. Entonces lo puse de pie de nuevo. Y yo dije todo de nuevo. Lo intenté de nuevo y él agarró este vidrio. No dio resultado esta vez tampoco. Ya toda la congregación es como ustedes, sonriendo. Entonces yo dije, no, lo voy a hacer de nuevo. La tercera vez, yo saqué mi pie y yo empujé los pies de él. Y los pies fueron allá y yo empujé a él hacia ahí. Y él estuvo ahí así. Pero por lo menos quedó por debajo del agua. Casi lo ahogó. Lo ahogué, pero yo no sé lo que la niña, la hija y el nieto pensaban, pero no me dieron ningún problema. Sí, ellos casi se me dieron a sí mismos. Sí. Pero de todas maneras, Dios tiene derecho de hacer lo que Él quiere, si no cabe dentro del esquema nuestro.
Si son obreros de la última hora, no importa. Si son gentiles que no han andado con Dios a través de los siglos, no importa. Es asunto de Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, porque él fue el poder más poderoso de aquel. Entonces, si Dios vence a él, puede vencer a cualquiera. Y para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado, está bien anunciado por toda la tierra, es decir, magnificado, de manera que de quien quiere tiene misericordia, al quien quiere endurecer, endurece. Es decir, son cosas de Dios. Entonces, alguien por favor léenos de 19, vamos a ver, vamos un poco más allá, de 19 a 23, si está bien, paramos allá. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Para gloria. Y 24 también. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Ok. Y entonces el punto es, Dios puede hacer con su jardín, su mundo, lo que Él quiere. Él puede alcanzar sus metas por los métodos que Él quiere. Y en este tiempo ha decidido de hacerlo de tal manera que aún los gentiles son incluidos para la salvación. Entonces Él dice aquí, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y entonces, asunto de Dios. Y los judíos no deben pensar, Dios no lo puede hacer así. Nunca lo ha hecho así. Dios siempre obra a través de Israel. Él ha escogido a nosotros, ha mostrado misericordia a nosotros. Y el punto de Pablo es, pero Dios puede hacer lo que Él quiere. Si Él quiere incluir a los gentiles, en verdad fue plan de Dios desde el principio. Hemos visto ya en los Romanos. Él puede hacer lo que Él quiere. Y entonces, de ahí, no hemos solucionado el asunto de Israel todavía. Vamos al 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Y qué decían los judíos en cuanto a los gentiles? ¿Son pueblos de Dios? Pero ya en Cristo, sí, son pueblos de Dios. Que ellos son, pues, llamados hijos del Dios viviente, ya son en Cristo. No es por fortuna, yo creo que él sacó el título de Mateo, la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, ¿el qué? Hijo del Dios viviente. Él está sacando este mismo título diciendo somos seguidores de Cristo, y Él ha incluido aún a nosotros bajo este título. Y ahora alguien por favor léenos 27, vamos hasta 29, de ahí iremos adelante. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías,
Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Okay. Siempre ha sido un remanente, pues él dice. Siempre ha sido así. Dice, ahí reconoció. No todos los de Israel son de Israel, en el sentido de pueblo de Dios. Porque muchos no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, no tenían fe en Dios, fidelidad a Dios. Y siempre ha sido así. Y es así todavía. Pero hay una definición aún más amplia de Israel ahora. Y es lo que Pablo nos ha planteado. Y él está hablando de un Israel espiritual en este punto. Va a volver a un Israel, pues en el sentido de un pueblo fijo de carne. Pero en este momento está hablando de un Israel espiritual que hay, que incluye a los gentiles en este sentido. Gente de la promesa, podemos decir. Sí, yo sé que estamos corriendo. De 30 a 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Okay. Entonces, ¿cómo se explica esta vuelta que ha ocurrido con Israel? Lo explica él, que pues los gentiles son los de la fe en Jesucristo. Israel, pues ellos piensan que las obras de la ley, circuncisión, pertenecer al pueblo, pureza, sábado, obras de la ley, no es la ley, obras de la ley. Entonces, que estas obras de la ley ya son suficientes. Sería como hoy día, como hemos hablado, de muchos diciendo: yo soy cristiano porque pertenezco a una iglesia, yo doy diezmos a la iglesia, yo participo en los cultos de casa, estoy ahí todo el tiempo, entonces soy cristiano. Yo tengo familiares que son muy activos en la iglesia, no cuenta para nada. Porque son obras de la ley, al decirlo así. Estos son obras del cristianismo. Todo eso no cuenta. Lo que cuenta es una corazón dada en seriedad al Señor, para seguir en manera fiel a Él. Y todo el resto, no importa si uno da su diezmo. Allá en mi país tenemos personas que dan plata, pero nunca dan su corazón. No importa, no vale. Hay gente allá que asisten, pero nunca viven la vida cristiana, aunque asisten, no vale nada. Tienen sus nombres a veces, especialmente se ve con las iglesias que tienen bautismo de infantes, tienen su membresía en la iglesia, pero nunca viven nada en cuanto a Cristo. Entonces no cuenta para nada, como con Israel tampoco contaba estas cosas, obras de la ley. ¿Qué es lo que Dios busca? David dice en el Salmo 91, lo dice, porque no quiere sacrificio, yo lo haría. Exactamente. Al corazón contrito y Y Pablo vive todavía en el tiempo de culto en Jerusalén con el templo. Y muchos pensaban, al ir al templo ya estoy bien con Dios. Al hacer mi sacrificio en el templo todo va bien. Entonces Pablo dice, no, es por la fe. Gentiles, israelitas, no importa, es por la fe. Si Dios entra en la vida de un ser humano, de ahí viene el cambio. Hicieron este estudio hace varios años ya, de cómo cambia una persona. Lo que hicieron fue una prueba, fue claro con la participación libre de las personas, para ver después de unas semanas el cambio en las opiniones de las personas. La prueba fue de dejar a algunos en un cuarto
sin ningún contacto con nadie más, ni radio, ni televisión, ni visitantes, nada. Nada para leer, nada. Y otros con contacto con todas las cosas como radio, televisión, y otros con un contacto humano, con personas visitando. Y lo que vieron como resultado es que los que entraron sin contacto con nadie ni nada, salieron casi igual. Es decir, casi no hubo cambio. Su comportamiento, sus pensamientos, sus actitudes sobre varios asuntos que ellos usaban como medidas. Los con contacto con la televisión, con el radio, tenían cambios, más o menos de acuerdo a estos medios. Por el otro lado, los con contacto humano también tenían aún más cambio, aún en su estilo de pensar, su comportamiento, ideas de cómo comportarse. No podían ver, claro, el resultado en sí, pero que hubo aún más cambio. La conclusión fue cambiamos debido siempre a las influencias que nos vienen de afuera, pero hay una excepción. El cristianismo dice, y Dios lo va a cambiar al ser humano por poner su presencia no al lado mío, sino adentro de mí, 24/7, es decir, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días por año, y ahí está su presencia, y es esta presencia que hace el cambio. No es por las otras cosas. Dios mismo, el Espíritu dentro de nosotros, es la esperanza del cambio que tenemos, por su influencia dentro de nosotros. En verdad, la presencia de los demás cristianos es una influencia, no hay duda. Lo que leemos, leyendo la Biblia, el tiempo de reflexión sobre las influencias, tiene algún apoyo, pero aún más entrando con una lectura, algo así. Y entonces de ahí viene el cambio en la persona. No viene solamente por pensar, pues he sido nacido con esto. De ahí viene el capítulo 10. Y tenemos una presentación sobre esto.